manera más formal y ya con el tiempo. Saludo, ¿cómo han estado? Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. ¿Está bien? ¿Y usted cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias también, muy amables. ¿Cómo sigue su dedo? Ya parece que no tengo nada. De repente son como rachitas. Hace 15 días, ese mismo dedo me picó un alacrán. Luego se me rompió una vena. Y el día que estaba yo con ustedes se me había encajado una astilla. Entonces sí, hay veces Ya mucho se que ve. no traemos. Sí, hay veces que uno dice, y todo el mismo dedo, pero no, ya está bien, ya hasta me pinté las uñas para que no se vea tan espantoso las cicatrices de guerra. Pero bueno, gracias, todo bien. Bueno, pues como les había escrito hace un momento, pues el día de hoy iniciamos una unidad más. Si ustedes se dan cuenta, en nuestra planeación tenemos 3 unidades, es decir, nos corresponden 3 unidades. La primera, justamente la de planeación estratégica. La unidad 2 que iniciamos el día de hoy se llama organización del trabajo. Yo estoy pensando que todo octubre nos llevemos con esa unidad. Y para noviembre sería análisis y evaluación. Justo para que en diciembre ya solamente sea el entregable final o el proyecto final y tan. Con eso acabamos. Entonces, les había yo dicho que se van a dar cuenta que sí, el cuatrimestre se nos va rápido, pero tiene una particularidad cuando estamos en línea, que se va todavía aún más. Es decir, pareciera que los tiempos corren diferente cuando es presencial y cuando es en línea, aunado pues a la carga como laboral tanto de ustedes como mía de cubrir pues los 50, los 100 minutos completos. Entonces, pues sí se nota como esa velocidad y esa intensidad, ahora sí. Pero bueno, entonces para minorar un poquito esa situación, pues vamos a jugar. Yo les había comentado, y la mayoría que hemos tenido clase en algún otro momento, saben que me gusta hacer dinámicas. Si esto fuera una clase presencial, pues a lo mejor sacaría popotes o tendría yo alguna dinámica en donde hablaríamos justamente qué es organización, cómo nos organizamos, qué tiene que ver las jerarquías, por qué es importante los tipos de objetivos que podamos nosotros utilizar justamente en el tema de la planeación. Entonces, como no estamos en esa situación, sino estamos en este medio digital, pues vamos a jugar, pero de forma digital. Entonces, les voy a compartir pantalla, aunque sea Kahoot. Ustedes, quien ha jugado Kahoot se acordará, y quien no lo ha jugado, pues ahora se va a dar cuenta que no salen las respuestas, salen colores y figuras. Entonces, por eso es importante que yo les comparta la pantalla para que ustedes vean lo que yo les estoy leyendo y sepan cuál es la respuesta. De todas maneras, yo se las leo, vemos como en el mismo canal. Acá está. Entonces tengan a la mano su teléfono, su tablet, su computadora, lo que tengan para que juguemos. ¿Listo? Anoten el número de PIN. Yo de todas maneras como se están ustedes viendo, está en lo que ahorita les comparto de pantalla, pero si no lo ven, se los escribo aquí en el chat. ¿Listo?
El PIN, si lo ven, es 47 87 86 0. Nelly, Emanuel, Jaime, adelante todos los que dijeron presente, vamos a jugar. Miss, disculpe, ¿dónde? ¿Cómo entro? ¿Cómo? Disculpe, ¿puedes repetir? Métete a Kahoot, métete a Sí, kahoot.it y te va a pedir un número, un PIN. El PIN es 4787860. Y ya cuando escribas ese PIN, ya te va a decir que nada más están esperando que yo ponga Start. ¿Listo? Vamos, chicos, somos 21, todavía falta. Daniel, Mauricio, Miguel, Jorge. Ya ingresé y me dijo que ya estoy dentro del ¿Listo? juego. Sí. Vamos 25, vamos, chicos. ¿Puedo repetir el PIN, profa, por favor? Sí, 4787860. Ok, gracias, profa. Sí. ¿Ya nadie más? Porque en el momento en que le dé empezar, ya no va a poder entrar ningún otro participante. De mi parte ya, mis. ¿Listo? Vamos, pues. Cállate, Dani. Ya, ni modo, entramos. Primera pregunta, ¿qué es organización? En el rosita, la respuesta rosa es conjunto de normas que coordinan los medios a disposición de la empresa. El azul es el establecimiento de la estructura para sistematizar recursos. Y el amarillo, describir las formas de organización del trabajo con base en los tópicos. Ustedes señalen qué color es la respuesta porque estamos contratiempo. Siguiente pregunta. ¿Falso o verdadero? El diagrama de Gantt es una herramienta para planificar proyectos al proporcionarte una vista general de las tareas programadas. Azul verdadero, rosa falso. Siguiente pregunta. El trabajo se organiza con base en la correcta red. Rosita, objetivos tácticos, metas o indicadores de medición, procesos, procedimientos. Azul, recursos que intervienen en los diferentes procesos. Amarillo, objetivos, productividad, prácticas. Falso o verdadero. La organización formal es la configuración intencional que se hace de tareas y responsabilidades. Azul, verdadero, rosa, falso. Siguiente pregunta. ¿Cómo se conforma la organización informal? Rosita supone ordenar y coordinar todas las actividades, medios y materiales. Azul, cada persona tiene una labor específica. Amarillo, relaciones no planificadas por la dirección ni establecidas antes.
Siguiente pregunta, falso o verdadero. Diagrama de Gantt es una manera de representar gráficamente un algoritmo o un proceso. Azul, verdadero, rosita, falso. Pregunta, estas son las etapas de la organización del trabajo. Rosita, división de trabajo, coordinación, jerarquización, departamento y funciones. Azul, coordinación, jerarquización, reglas, división del trabajo. Amarilla, secuencia, departamentalización, coordinación. Falso, el organigrama son cartas o gráficas de organización, representación gráfica de la estructura formal de una organización. Rosa, falso, azul, verdadero. Siguiente pregunta. ¿Para qué sirven los objetivos? Rosa, coordinar la promoción, realización de estudios. Azul, guiarte y decidir. Amarillo, dirigir y coordinar el desarrollo de proyectos. Verde, formular, planificar, orientar y medir resultados. Falso o verdadero. Indicadores son los medidores numéricos que arrojan un base en una escala previamente definida. Azul, verdadero, rosa, falso. Pregunta, los procesos se clasifican en rosa, múltiples de fabricación judicial productiva. Azul, procesos clave, estratégicos y de apoyo. Amarillo, de negocio y primaria. Miss, que si puede aceptar a Paqui. No, lo siento mucho, ya estoy en el juego, hasta que termine. Ok, yo le aviso, gracias. Sí. Falso o verdadero. Programa es un esquema que establece la secuencia de actividades a realizarse y planear tiempo para alcanzar sus objetivos. Azul, verdadero, rosa, falso. Siguiente pregunta. Los procesos administrativos operativos en una empresa se refieren a rosa, lineamientos operativos administrativos guiados por el objetivos en azul son insumos que nacen por necesidad del cliente. Amarillo facilitan la planeación en el mercado. Falso o verdadero.
Los procedimientos permiten establecer la secuencia de actividades establecidas en la organización. Rosa, azul, verdadero. Última pregunta. Tipos de recursos que intervienen en los diferentes procesos de una organización. Rosa, humanos, sociales, gubernamentales. Amarillo, humanos, tiempo material. Azul, tecnológicos, económicos y materiales. Verde, humanos, materiales, financieros y tecnológicos. Gané mis. Ya, ¿Ya vio? Muy exenté. bien. No, nada más con jueguito. Muy bien. Pues espero que con esta variedad, digamos, les haya gustado y entonces ahora sí iniciamos de manera formal, como les había yo comentado, pues esta nueva unidad. Felicidades, Antonio, su primer lugar. Gracias. Ahora sí, quien iba a entrar tarde, ya Quedé en puede. primero de abajo hacia arriba. Sí, quedó creo que en el quinto lugar o cuarto. Pero bueno, aquí lo importante, independientemente de que muchos lo hayan contestado intuitivamente, otros sí se dieron la oportunidad de leer el documento, pues esa es la intención. Hacerlo, como les decía, de esta forma variada, no hacerlo tan pesado. Y si ya estamos en esta modalidad en línea, pues utilizar pues todas las herramientas que tenemos justamente para esta modalidad. Entonces, bueno, sí, ya dígale al compañero que que puede entrar. Recuerden que es como si estuviéramos en una clase física. Si ya había yo iniciado y cerrado la puerta, pues que se espere. Y ahorita no iba a interrumpir el juego, lo siento mucho. Entonces, bueno, iniciamos entonces ahora sí con organización. ¿Dónde está? Acá está. Bueno, entonces, como ustedes ya se dieron cuenta, la actividad que tenemos justamente para el día de hoy es acerca de, pues, la organización en el trabajo. Y lo que yo les estaba pidiendo o les estoy pidiendo es que en un momento más hagan ustedes un diagrama de Gantt. Es decir, si ustedes revisan tanto su planeación, ahorita les estoy con aquí unos apuntes, justamente uno de los gráficos que vamos a utilizar mucho para este tema de la planeación y organización es justamente la gráfica de Gantt. Yo sé que alguno de ustedes ya la conoce, la ha utilizado, quizás para otros sea nuevo este gráfico, pero justamente por eso es importante que el día de hoy, de manera introductoria, pues lo repasemos o lo demos a conocer a aquellos que no están con esta herramienta. Y utilizando los ejemplos que han estado usando en clases anteriores de sus empresas, pues vamos a retomarlo, pero ahora con la gráfica de Gantt. Eso es lo único que tendrían que subir para el día de hoy y así justificar su participación y asistencia. Entonces, como se darán cuenta, pues está dividido en la organización, que es organizarse, porque estamos hablando de dos tipos de organizaciones, que puede ser la formal y la informal. Los procesos de este proceso de organización formal, ya vamos a hablar de organizaciones que tienen jerarquía y las que no lo tienen,
y cómo son las etapas y cuáles son las etapas de la organización. Asimismo, en un segundo momento son los objetivos, en un tercero metas e indicadores, y cerraríamos con los recursos que intervienen en estos diferentes procesos, aunado, claro, a esta gráfica. Voy a hacer más grande. Acá. ¿Se ve mejor? Sí, Adelante, por favor, Edgar, ¿me ayudas con la lectura? claro. Organización del trabajo. Cuando hablamos de organización en el trabajo, hablamos de un conjunto de normas que tiene como finalidad coordinar todos los medios o disposición de la empresa para que con los minutos, costes y el mínimo esfuerzo se obtengan los objetivos previamente marcados. Al interior de las empresas, el trabajo se organiza con base en la correcta estructura de objetivos tácticos, metas o indicadores de medios, procesos, procedimientos, programas, actividad y tarea, recursos que intervienen en los diferentes procesos, recursos humanos, entre ellos responsables, recursos materiales, entre ellos suministros, recursos financieros. ¿Le puedes subir, por favor? Ahí está bien. Recursos financieros, entre ellos son costos. Gráfico de GAN. ¿Hasta ahí o más, profesora? Adelante, continúe. Hasta el 1.1. A continuación se explicará en profundidad cómo cada uno de los elementos antes enlistados. Gracias, Edgar. Ok. Gracias. Entonces entramos ahora sí a organización del tiempo. Entonces, ahí, por favor, Luis Gerardo, ¿me ayudas con la lectura? Lo que pasa es que no veo su pantalla, profe. ¿Cómo crees? ¿Por qué no? A ver, dime. No tengo ni idea. No he dejado de Creo que compartir. estoy checando ahorita, pero no la puedo visualizar. Bueno, Emanuel, ahorita en lo que el compañero Luis Gerardo resuelve qué pasó con mi pantalla. Emanuel, adelante, por favor. ¿Sí anda por aquí? Que no está. ¿Quién? ¿No? Jule, entonces va a tener súper falta. Ya me Emanuel. apareció, profe. Ahora sí, ¿en qué parte iba? Perdón. Bueno, aquí 1.1, organización del trabajo. 1.1.1, tipos de organización. La organización formal es la configuración intencional que se hace de las diferentes tareas y responsabilidades, fijando su estructura de manera que se logren los fines establecidos por la empresa. Esta organización formal supone ordenar y coordinar todas las actividades, así como los medios materiales y humanos necesarios. En una organización estructurada correctamente, cada persona tiene una labor específica. De esta manera, los empleados dedican su tiempo a la ejecución por subir de nivel o por influencias. Esto es así porque las relaciones de autoridad, la información, procedimientos y responsabilidades están previstos de antemano para la organización. Dicha organización es la variable que más influye en el rendimiento de los trabajadores y, por tanto, también en la de la empresa. Gracias. Sí, por nada, profe. Entonces, además de la organización formal, también está la organización informal. Esta se conforma mediante una red de relaciones informales que se producen en el ámbito empresarial y que no han sido planificadas por la dirección ni establecidas con anterioridad. De esta manera, dos empresas con una organización similar serán diferentes
y también será distinto su funcionamiento, puesto que estarán integradas por personas que se adaptan de forma muy diferente a la formal. Continuamos, por favor, con la lectura. Daniel Franco. Fases del proceso organizativo. Fases del proceso organizativo. Para dotar de organización a una empresa es preciso seguir una serie de pasos. 1. Determinar claramente la actividad a realizar. Esto es, ¿qué vamos a hacer? 2. Efectuar la división de esta actividad. 3. Ordenar las divisiones y señalar las personas que se responsabilizarán de cada una de ellas. 4. Establecer los medios materiales y humanos que requiera cada división, fijando el papel de cada uno de ellos. 5. Implantar un sistema de comunicación que permita que las distintas partes de la organización tengan la información necesaria para tomar las decisiones de su competencia. 6. Fijar un sistema de control. Las organizaciones están siempre en un entorno muy cambiante, al que han de adaptarse constantemente. Por ello, la función organizativa no finaliza nunca. En esta fase se comprueba que la organización funciona como se había previsto, introduciendo los ajustes necesarios para su mejora. Ok, gracias, Daniel. Entonces, aquí, si se dan cuenta, estamos iniciando, es decir, tu organización te vas a, valga la redundancia, a organizar, te vas a estructurar. Entonces, en un primer paso va a ser determinar qué actividades vamos a hacer. Es decir, a ti, Jorge, a ti, Alejandro, a ti, Eric, ¿qué te corresponde hacer? Entonces, como cuando nos organizamos para hacer un trabajo, un deporte, tenemos un plan para el fin de semana, nos tenemos que organizar. ¿Quién va a hacer qué cosa? Esto mismo sucede en una empresa. Una vez que sabemos qué actividades se van a realizar, entonces nos la vamos a dividir. Es decir, a quién le a lo mejor llevar cierto suministro, quién va a ser el responsable del auto, por ejemplo, o de comprar ciertas herramientas o insumos que se necesiten. En un tercer punto es, además de que una vez de que dividimos y qué actividades se van a hacer, ahora se van a ordenar. Es decir, por orden de prioridad, por orden de jerarquía, y se va a asignar un responsable de cada una de ellas. En un cuarto punto es establecer los medios materiales humanos que requiera cada división. Aquí vamos a hablar entonces de papeles y de roles. Es decir, tú te vas a llamar el encargado de la comida. Entonces, tu responsabilidad es que nunca falte comida, que todos estén alimentados, por decir algo, ¿no? En un punto 5 es ya implantar un sistema de comunicación. Es decir, si llega a fallar alguno de los puntos anteriores, debe de haber una red y un sistema para comunicarse. Es decir, si faltara, por ejemplo, si esto lo trasladamos a una organización y las refacciones, por ejemplo, no están completas o el inventario no está actualizado, ¿cómo nosotros lo vamos a comunicar? Entonces, en este punto, dentro de la organización también tenemos que nosotros pensar y prever en un sistema para comunicarlo, ya sea automatizar una base de datos, ya sea llevar una revisión, un chequeo cada semana, justamente para ver si hay una si la cantidad de herramientas o refacciones que empiezan a faltar o que próximamente van a faltar. Entonces, al implantar aquí el sistema de comunicación que permita que las distintas partes de la organización tengan la información necesaria para tomar decisiones. Y por último, como nos lo comentaba Daniel, es fijar un sistema de control. Es decir, una vez que yo ya sé cómo lo voy a comunicar, ahora cómo lo voy a controlar. Entonces, las organizaciones interactúan siempre en un entorno al que se tienen que adaptar constantemente. Por ello, la función organizativa no finaliza nunca, porque hay que estarla actualizando.
En esta fase se comprueba que la organización funciona como se había previsto, introduciéndose los ajustes necesarios para la mejora. Entonces, todo esto que vamos nosotros leyendo, hay que irlo, como les decía, aterrizando y aplicando a nuestra propia empresa o este ejemplo de organización que hemos estado utilizando. Por favor, continúa, Eric. Al configurar, ¿no está? Eric Hernández, ¿no? Entonces, Jafet, por ¿Puedo favor. leer yo? Ah, ok. Sí, Miss, aquí estoy. Pues adelante, es que no sé si ya me dejaron hablando sola o qué onda, chicos. No, Adelante, Eric, y pero- después Jafet. Aquí estamos, Miss. Primero, Adelante. Al configurar, al configurar la organización podemos considerar a la empresa como un sistema compuesto, a su vez, por varios subsistemas, que serán las actividades que, de forma internacional, establecen el nivel de dirección. Estas divisiones tienen su propósito, objetivo y estructura. Al mismo tiempo, cada subsistema se relacionará con los demás y también con el sistema de también con sistema empresa. La empresa se comunicará a sí mismo con el entorno. Por eso se afirman que es un sistema abierto. El sistema se configura adecuadamente. Resulta que el todo, es decir, de la empresa, será más que la suma de las partes o subsistemas en que se ha dividido. A la acción conjunta de las distintas divisiones se llama sinergia, del griego sinergia, que quiere decir cooperación. La sinergia genera un mayor efecto en conjunto de la suma de los efectos que producirán cada parte por separado. ok. Entonces, gracias. Dentro de esta organización, nosotros lo vamos a llamar, entonces, sinergia. Es decir, todas las áreas, todos los recursos, todos los subsistemas van a estar alineados para justamente que la organización funcione y llegue a sus resultados y metas que se establecieron en un inicio. Continuamos. 1.1.3, organizaciones jerárquicas y no jerárquicas. Es decir, ¿a qué nos referimos con la jerarquía de la organización? Adelante, Jafet, por favor. Sí, Miss. Las organizaciones jerárquicas están centralizadas y estructuradas por niveles, mientras que las no jerárquicas tienen una estructura descentralizada y flexible. Utilizan para su funcionamiento las técnicas más modernas en comunicación y tratamiento de la información. Las organizaciones flexibles y con pocos niveles jerárquicos parecen estar mejor preparadas para un mundo tan cambiante como el actual. En este punto hay que tener en cuenta factores psicológicos, ya que cuanto más fácil sea modificar una organización, más estable será después de su permanencia. En estos casos, se habla de organizaciones dinámicamente estables, las cuales tienen vocación de permanencia y están orientadas al futuro. Gracias. Entonces, nosotros dentro de la jerarquía o dentro de esta organización de trabajo con jerarquía, así se vería. Está aquí la organización, se divide el trabajo, se coordina. En esta división del trabajo, donde ya vimos las actividades, quién va a ser el responsable, entonces se va a dar esa jerarquización. Es decir, lo que hablábamos hace un momento de prioridad. Es decir, ok, todas las actividades son importantes, pero ¿cuál es la que sí o sí se tiene que hacer para que las demás, digamos, funcionen adecuadamente? Sea como el que cataliza, el que impulsa. ¿Cuál sería? Entonces, ahí es donde entraría el tema de la jerarquización. Ya la división de áreas o la división tal cual es la departamentalización. Y por último, lo que hablábamos de los roles, el delegar funciones, sería la descripción de funciones. Así es como se verían estas etapas dentro de la organización del trabajo. Continúa, por favor, con la lectura. Vamos a ver. Alguien que casi no escuchemos. Juan Carlos Rodríguez, por favor. Ok, Miss. Sí, compartes. Ok.
Coordinación. Ahí. Sí, sí. Coordinación es la sincronización de los recursos y de los esfuerzos de un grupo social con el fin de lograr oportunidad, unidad, armonía y rapidez en el desarrollo y la consecución de los objetivos. División de trabajo en la separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar una función con la mayor precisión, eficiencia y el mínimo de esfuerzo, dando lugar a la especialización y perfeccionamiento en el trabajo. De este modo, la distribución de la actividad de la empresa en las diversas tareas individuales y la agrupación de estas en bloques más o menos homogéneos conformarán una serie de unidades que se denominan departamentos, divisiones o áreas funcionales. Esta unidad puede estructurarse según varios criterios, por sus funciones, por sus productos, por sus mercados, mixtas, etc. Ok. Continúa, por favor. Jerarquización es la disposición de las funciones de una organización por orden de rango, grado o importancia, agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad que posean, independientemente de la función que realicen. La jerarquización implica la definición de la estructura de la empresa por medio del establecimiento de centros de autoridad que se relacionen entre sí como precisión. Reglas que se deben respetar al realizar una jerarquización. Los niveles jerárquicos establecidos dentro de cualquier grupo social deben ser los mínimos e indispensables. Se debe definir claramente el tipo de autoridad de cada nivel, lineal, funcional y o staff. No, adelante. Departamentalización es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas, con base en su similitud. Al departamentalizar, es conveniente observar las siguientes secuencias: listar todas las funciones de la empresa, clasificarlas, agruparlas según un orden jerárquico, asignar actividades a cada una de las áreas agrupadas, especificar las relaciones de autoridad, responsabilidad y obligación entre las funciones y los puestos, establecer líneas de comunicación e interrelación entre los departamentos. El tamaño, la experiencia y el tipo de organización de un departamento deberán relacionarse con el tamaño y las necesidades específicas de la empresa y las funciones involucradas. Gracias. Sí. Entonces vamos a recapitular. Creo que por aquí hay alguien que quiere entrar, ¿ya no? Sí. Ya no voy a permitir la entrada, chicos. El horario de entrada es a las 4:10, no a las 4:50. Por favor. Porque aparte que me distrae, me salgo yo de la presentación. Bueno, entonces vamos recapitulando. Entonces estábamos aquí, las etapas de organización del trabajo. Habíamos dicho que cuando nosotros nos organizamos, primero dividimos, nos coordinamos. Dentro de esa división vamos a ver las prioridades, se va a delegar, se va a dividir actividades y responsables, y asimismo se le va a dar cargos, funciones y roles a quien ejecute X o determinada actividad. Entonces, cada punto pues se fue conceptualizando. En un primer punto que hablábamos de coordinación, pues es justamente esa responsabilidad o actividad en donde tienes tú recordemos que pueden ser tecnológicos, recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales. Tú tienes esa cantidad y esa diversidad de recursos. Y ahora sí, si estamos hablando que hay actividades que se tienen que hacer en tiempos que se tienen que lograr, entonces tú vas a decir, bueno, para esta actividad, ¿qué necesitas? Pues necesito una computadora, necesito automóvil, ¿qué es lo que necesitas para que tú a cumplir tus objetivos? Acuérdense que también los vamos a medir.
Y a eso se le llama indicadores. Entonces, tú vas a tener un indicador que va a evaluar si lo que nosotros pedimos en estos recursos sí te han funcionado y si los has sabido utilizar de manera adecuada para el cumplimiento de este objetivo. De eso se va a encargar justamente la coordinación. Va a ser el que administra esos recursos, los va a repartir todo en función del objetivo. En un siguiente punto vamos a acción de trabajo. Es decir, aquí te vamos a decir, mira, tú lo único que tienes que hacer es esto, no más. Más allá de una toma de decisión, más allá de una responsabilidad, tu límite es hasta aquí. Entonces, en la división de trabajo vamos a ser muy claros y muy específicos en las actividades y responsabilidades de cada uno de los actores, digamos, o dentro de esta organización lo que le corresponde. Estamos hablando de cargos, de puestos, de papeles que tienen que ejecutar. Entonces, aquí tenemos que ser nosotros muy claros y muy precisos con la función que tiene que hacer cada elemento dentro de esta organización. La jerarquización. Aquí ya estamos hablando, como hace un momento decíamos, en esta prioridad, en este rango de importancia, en este grado también de autoridad. Es decir, si tú, por ejemplo, tu rol, tu puesto, coordinar o el de supervisar, pues tu grado de responsabilidad va a ser directamente proporcional a esa autoridad que tienes. Es decir, si a ti se te está dando estos recursos financieros, vamos a hablar, por ejemplo, de millones de pesos. Si estamos en una empresa que maneja esos volúmenes económicos, yo te voy a dar a ti 20 millones de pesos, a tu departamento. Tú tienes que saberlos utilizar para todo el año, para capacitación, para materiales, para refacciones, para proyectos, para todo lo que lleguen a necesitar, te tiene que alcanzar. Entonces, esa también es la jerarquización, es decir, no solamente el que se te dé y estos recursos y tú los sepas utilizar por la autoridad que tienes, sino también el grado de importancia y de responsabilidad que tienes al justamente poseer ese cargo, al vivir o ejecutar ese cargo. Dentro de esta jerarquización, pues estamos hablando de grupos sociales, todo dentro de la misma empresa. Y también, pues, en dónde estás, es decir, dentro de tu organigrama, dónde te ubicamos dentro de este organigrama. Dependiendo de una línea quizás cercana al director general, o si tu cargo o está más bien en función a lo que estás ejecutando, o si está en un área staff. Un área staff es aquella área que le pega a toda la organización. Por eso hablamos también de recursos humanos. La departamentalización es justamente esta división. Es decir, está el departamento de compras, está el de ventas, está el de sistemas, está el de seguridad. A eso nos referimos con departamentalización. Es decir, no puede ser todólogo. Tiene que haber expertos que se encarguen justamente de que todo esto funcione. Entonces, por eso es que se va a dividir. Se va a dividir según experiencias, según conocimientos, según funciones, según actividades, en unidades específicas. ¿Qué se logra cuando se departamentaliza? 1, pues listar todas las funciones. 2, clasificarlas. 3, agruparlas en este orden jerárquico. 4, asignar actividades a cada área. Es decir, sí, estamos todos en recursos humanos, todos contratan. Está el área que contrata, está el área que capacita, está el área que da tus incapacidades, que te da tus bonos de puntualidad, está el otro área de comunicación, está un área que te despide, está el área que te da nómina, está el área que te da tus ¿cómo se llama? Tus compensaciones con los que ves tus vacaciones. Entonces, aunque es un solo departamento, está dividido en áreas. Y justamente por las funciones y actividades que tiene. Y así nos podemos ir al departamento de mantenimiento, al de seguridad, al de sistemas. Es decir, ese mismo a su vez va a estar dividido.
Dentro de esta departamentalización también se van a especificar las relaciones con la autoridad, es decir, en este tema de organigrama, la responsabilidad y obligación entre funciones y los puestos. En un sexto punto vamos a establecer líneas de comunicación, es decir, yo no me puedo brincar esa línea. Yo tengo una inconformidad y mi jefe no me hace caso. Entonces, ¿quién es el siguiente dentro de esta línea de comunicación o quién es la siguiente dentro de esta línea de comunicación a quien yo le puedo externar mi inconformidad? Uno será mi jefe inmediato, pero si él no me hace caso, entonces me iré con el que le sigue en este organigrama y en nivel de jerarquía al siguiente nivel. Y así hasta que me resuelvan mi inconformidad. Y así como yo lo veo dentro de este departamento, también lo va a ver el cliente, también lo va a ver el proveedor. Y por último, el tamaño. Aquí vamos a hablar de entonces qué tipo de organización nosotros estamos moviéndonos, estamos involucrados. Así es como se ve dentro de este organigrama o dentro de esta departamentalización, así es como se ve en cuestión funcional. Hablamos, por ejemplo, del departamento de finanzas y este a su vez está dividido en contabilidad, tesorería y presupuestos, por mencionar un ejemplo. Todo esto, ustedes vayan tomando notas porque la actividad de mañana voy a retomar este apunte para que ustedes lo vayan aterrizando de manera visual su empresa, ¿sale? Así es como se ve la división en la departamentalización, pero por producto. Es decir, aquí vamos a hablar de una producción y esta a su vez va a estar dividido en farmacéutico, químico o colorante, porque así es la organización. Pero a lo mejor aquí nosotros pudiéramos poner otro. Es decir, por producto pudiéramos poner aquí, ¿qué sería? Igual a lo mejor producción, pero acá lo vamos a hablar como plásticos, si fuera plásticos, vamos a ponerle, no sé, no sé, ustedes son los expertos. Ya verían dentro de su en el tema de producción cómo estarían ustedes divididos su departamento. Otro, por ejemplo, otra departamentalización es según la geografía. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos sobre ventas regionales y está dividido como es el país, ¿no? Vamos a hablar en Bajío, sureste, norte, o vamos a hablar sobre región norte, centro y sur, o vamos a hablar de costas, es decir, si nuestro giro tiene que ver con cuestiones a lo mejor marítimas, de importación y exportación, entonces vamos a hablar de Pacífico y no sé, el que quieran. Entonces, así nosotros pudiéramos también ver nuestra organización, dividirlo en esta departamentalización según funcionalidad, según producción, según área geográfica o bien según los clientes. Aquí los clientes también nos van a ayudar a dividirnos según su interés y su necesidad, es decir, vamos a estar en función de ellos. Y aquí, por ejemplo, veríamos venta de ropas a caballero, junior, damas, niños, ¿no? Que aquí, por ejemplo, pudiera ser cualquier tienda departamental. Por proceso o por equipo. Y aquí nosotros, dentro de esta departamentalización, como veíamos, por producción sería el proceso, tornos, troquelados, taladros, fresadoras, y por proceso, pues, de fundición, ensamble, pintura, soldadura. Como ustedes se darán cuenta, pues, aquí los expertos son ustedes son los que han estado recientemente en una empresa o aún continúan en una empresa, entonces, seguramente el tema de departamentalización se les hará más sencillo. Por secuencia, es utilizada en empresas productoras que trabajan sin interrupción. Los 3 turnos, los días festivos, fines de semana, es decir, son las que nunca paran. Y esta división es para controlar cada uno de los turnos o cuando se trata de labores que manejen una gran cantidad de números o letras, por decir algo. Entonces, aquí lo mejor cuentas por cobrar están los clientes AC, DG, HN o Z, o de producción, turno matutino, vespertino, nocturno, y aquí sería, por ejemplo, días festivos. Y por último,
ya que estábamos hablando de organigramas, dentro de esta departamentalización, pues, ¿qué son los organigramas? Que me ayude con la lectura, te lo dejo abierto. ¿Quién gusta leer? Organigramas. También conocidos como cartas o gráficas de organización, son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización que muestran las interrelaciones, las funciones, los niveles, las jerarquías, las obligaciones y la autoridad existentes dentro de ella. Requisitos para su elaboración. Los organigramas deben ser muy claros. Por ello se recomienda que no contengan un número excesivo de cuadros y puestos. No deben comprender a los trabajadores y empleados. Deben contener únicamente el nombre de la función y no de la persona. Ok, gracias. Entonces, si la actividad que tenemos el día de hoy es realizar un diagrama de Gantt, pues vamos entonces al diagrama de Gantt. Acá está. El gráfico de Gantt representa las actividades de un proyecto en unos ejes de coordenadas. Aquí nosotros vamos a cruzar 3 momentos. El primer momento va a ser el tiempo, en segundo momento van a ser las actividades, y en un tercer momento, ¿quién? Es decir, los responsables de llevar a cabo y de ejecutar dichas actividades en el tiempo que nosotros hayamos propuesto. Eje horizontal, por ejemplo, que es el que les hablaba del tiempo, en las coordenadas van a estar divididas según este proyecto, es decir, en actividades. Si nosotros estamos retomando la empresa, a lo mejor la que hablaban de Bimbo, o la de Chrysler, o la de los juegos electrónicos, entonces vamos a poner un proyecto. Entonces, ese proyecto que nosotros digamos, como parte de esta organización, ¿qué proyecto pondríamos? Ustedes se ponen de acuerdo, piensan en ese proyecto y ahora vamos a ponerle un tiempo. 1 año, se va a llevar 2, se va a llevar 6 meses, se va a llevar 1 mes. Ustedes van a establecer el tiempo y entonces lo van a dividir. Lo van a dividir por meses, lo van a dividir por semanas. ¿Cómo es que lo van a dividir? A eso se refiere este eje horizontal, al tiempo. Aquí, por ejemplo, ya estamos viendo que está dividido en días. Entonces, ya ustedes elegirán cómo lo van a medir. Nuevamente, en días, semanas, o en bimestres, o en semestres, ¿cómo lo van a dividir? Aquí está el proyecto, aquí está el tiempo, y aquí estamos hablando solamente del eje horizontal. Y ahora vamos a ver el eje vertical. En el eje vertical, pues ya estamos hablando de las actividades. Esto puede ser trabajos, por ejemplo, aquí de máquinas, trabajos de operarios, pedidos. Es decir, aquí vamos a utilizar las unidades, que acabo de mencionar, qué actividades vamos a hacer. Y entonces, pues para este diagrama vamos a pensar pues en el área. Dentro de esta división, pues ¿a qué área nos vamos a especificar? Bueno, pues va a ser el área, por ejemplo, de mantenimiento. Entonces vamos a poner que va a ser un proyecto de mantenimiento en el lado horizontal, en qué tiempo, en el lado vertical, quiénes son los responsables de llevar determinadas funciones en el área de mantenimiento para lograr ese proyecto. Entonces ya ustedes ya le van a poner si es pintura, si es carrocería, si es no sé, ventiladores o aire, o si están trabajando con refrigeradores o con lo que sea, pues ustedes ahí es donde lo van a establecer. Y en una tercera columna, más bien segunda columna, ¿quiénes son los responsables de llevar a cabo dichas actividades? Entonces, son las 5:10. Terminamos hasta ahorita esta sesión de Meet. Nos vamos a Classroom
Y en los equipos que han estado ustedes realizando sus presentaciones de las empresas en la primera unidad de planeación estratégica, retomen ese equipo, pero ahora para hacer este diagrama de Gantt. Lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en Word, en donde ustedes quieran. Aquí lo importante es que cubran estos 3 momentos: el tiempo, las actividades, es decir, que previo ustedes se hayan informado qué departamento le área le corresponde, y por ende el responsable de darle seguimiento y de ejecutar a estas actividades. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Es el de la actividad del día de hoy entonces, Miss? ¿Cómo? Miss, ¿Es el de la A ver, un actividad del día de momentito. hoy? Sí, Salvador, esa es la actividad para el día de hoy. Entonces el O sea, diagrama ¿en de Gantt equipo es el o equipo. se va a mandar uno? ¿Uno por A equipo? ver, un momentito, déjenme termino con Salvador, y si todavía hay dudas, ya me la pregunto. Entonces, sí, Salvador, la actividad del diagrama de Gantt es para hoy. Hoy, antes de las 5:50, tiene que estar tu diagrama. Entonces, ponte de acuerdo con tu equipo y piensen qué proyecto va a ser. Acuérdense que están dentro de la misma empresa, o sea, el ejemplo que han estado utilizando, yo sugiero para que no se complique, 2, qué departamento le corresponde, y entonces ejecútenlo. Lo pueden hacer en Drive, por ejemplo, si van a utilizar, por ejemplo, Word, una hoja de Word, compártanla en Drive para que todos de manera simultánea lo vayan haciendo, lo guardan y lo comparten en Classroom. Esa es una idea. La otra, ustedes se pueden poner de acuerdo como gusten en el chat de WhatsApp. Y solo lo mandamos uno por equipo, ¿verdad? El chiste es que me digas con quién trabajaste, me pongas qué proyecto es, de qué departamento y tu diagrama de Gantt. ¿De acuerdo? Okay. Sí, está bien. Ahora sí, Juan Carlos, José Antonio, ¿todavía tienen dudas? ¿Va a ser uno por equipo o se va a entregar Uno por individual? equipo. No, uno por Una equipo sola persona lo manda. y lo sube una sola persona. Ok, Miss, gracias. Solamente pido que quien lo suba me diga quiénes son los, por favor. Entonces puede ser una situación cualquiera. Sí, yo sugiero que retomen la empresa o la organización con la que han estado trabajando. Y una vez que ustedes ya la tengan como bien definida, ahora piensen en qué departamento y qué proyecto van a ejecutar, para que así ustedes vayan dividiéndolo por actividades en tiempo y responsables. Ok, Miss. ¿Sale? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Misael, adelante. Yo entré por problemas con mi internet, ¿pasó lista? Ay, querido, no, pero voy a pasar lista con la actividad del día de hoy. Ya se jugó Ok. Kahoot. Quienes estuvieron en Kahoot ya tienen una parte, digamos, de participación y asistencia. Y la otra la voy a contabilizar con tu diagrama de Gantt que subas antes de las 5:50. Ok. ¿Sale? Gracias. No te preocupes. ¿Sale? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda más? Si Ya no, es todo. entonces vámonos a Classroom porque ya son 5:15 y ya nada más tendrían 30 minutos para hacer esta actividad. Nos vemos entonces el día de mañana. Cuídense y seguimos en Classroom. Ok, bye, se cuida. Bye, bye.